contra la defensa francesa se caracteriza por la jugada E5, con la que el centro queda definido y también queda marcada ya la ventaja de espacio de las blancas, en especial en el flanco de rey, sector del tablero donde habitualmente las blancas tratarán de jugar y desarrollar su iniciativa en estas posiciones. Mientras tanto, lo temático es que las negras reaccionen en el flanco de dama, normalmente con la jugada C5, buscando minar el centro de las blancas en un peón en D4, que por supuesto, en caso de C5, que es la jugada más normal, el blanco trata de mantener su centro con la jugada C3. El blanco quiere que se mantengan dos peones, uno en D4 y otro en E5. Como digo, el blanco aspira a tener iniciativa, pero lo cierto es que las negras también, a pesar de que tengan algo menos de espacio, también luchan por esa iniciativa con el contraataque en el centro. Por eso es tan habitual en estas variantes que las negras jueguen dama B6, caballo C6 y traten de presionar en D4, o dama B6 y algunas ideas con alfil D7, alfil B5 como veremos para tratar de cambiar el alfil malo, y bueno, diferentes ideas que os voy a explicar en este vídeo. Por supuesto, caballo F3 es una jugada bastante normal. Hay que decir que para las negras no suele ser bueno cambiar en D4 muy pronto. Esto sería un error, una imprecisión por lo menos, puesto que después de C por D4 la casilla C3 quedaría libre para el caballo. Con lo cual el negro estaría haciéndole un favor a las blancas, cosa que normalmente no debe tener intención de ello. Entonces, como os digo, aquí caballo C6 es la jugada más normal, presionando en el punto D4, tratando de que a las blancas le cueste trabajo sacar las piezas de la manera más dinámica, que sería normalmente situando su alfil en D3, la casilla más activa donde puede estar, y pasando a enrocar corto. Claro, con la jugada caballo C6 y la presión en D4 resulta más difícil hacer esa jugada, aunque por supuesto se puede realizar, es una de las líneas principales, alfil D3, pero esto normalmente conlleva un sacrificio de peón. No directamente, porque aunque las negras capturen en este momento, no podrían jugar caballo por D4, puesto que existe después del cambio un ataque a la descubierta y las negras perderían la dama. Ataque a la descubierta que ya trataremos en nuestros vídeos sobre temas tácticos que estamos publicando tanto en este canal como en el canal de chess.com en español. Entonces esto sería un error muy importante. Lo que suele hacer el negro es alfil D7, preparando ya sí la captura en D4, y claro, la jugada dama B6 no solo le sirve al negro para presionar en el punto D4, sino que también le sirve para presionar en el punto B2 y de esa manera dificultar jugadas como alfil E3, que podrían resultar cómodas a las blancas para defender su centro, pero ahora es un problema porque el peón de B2 quedaría indefenso. De manera que en estas líneas normalmente el blanco se enroca y acaba, ahora sí se puede comer el negro ese peón, sacrificado por la blanca, y bueno, este tipo de posiciones se pueden jugar. Ahora las blancas tienen diferentes posibilidades, jugar caballo D2, cambiar en D4 y jugar dama E2, incluso caballo G5, hay diferentes posibilidades, se han intentado, pero la teoría de momento parece que está bastante bien para las negras. No obstante, es un gambito jugable y que podéis investigar si os interesa, pero que no es la línea que vamos a recomendar, y no es la línea que vamos a recomendar porque en lugar de alfil D3 os voy a proponer la jugada A3. Una jugada que es cierto, tiene el inconveniente de que estamos realizando una nueva jugada de peón en la apertura, y entonces no estamos acelerando el desarrollo. Pero tiene la idea de jugar B4 y forzar precisamente ese cambio en D4 que nos haría liberar la casilla C3 para nuestro caballo. Esa es una idea importante. Por otro lado, la jugada B4 también quiere evitar ya los problemas de la dama negra en B6, de B6 sobre el punto B2. Es una idea bastante interesante. Las blancas quieren ganar espacio en el flanco de dama y evitar la posible iniciativa que a veces desarrollan las negras en ese sector. Pues bien, después de A3, la jugada principal es caballo H6. Existen otras jugadas, pero bueno, está claro que vamos a ver ahora después la jugada C4, que es muy interesante. Es una jugada muy interesante en esta posición, intentando aprovechar la debilidad de la casilla B3. Y bueno, ante otra jugada, siempre el blanco va a hacer B4 normalmente. A caballo H6, por supuesto, lo va a hacer B4. Y llega el momento en que estamos obligando a las negras a que capturen. Lo correcto suele ser comer en D4.
Si el negro captura en B4, y esta es una idea muy importante, esto sería una imprecisión por parte de las negras, porque el blanco, en lugar de transponer a las posiciones normales que vamos a ver ahora mismo, podría comer con el peón de A. No os asustéis por el peón retrasado en C3, porque si lo atacan a través de la columna es muy fácilmente defendible, pero es un peón que está reforzando totalmente la estructura de peones, la cadena de peones de las blancas, y incluso la columna A ahora queda libre, queda abierta para la torre de... semiabierta, pero la torre de A1 puede tener iniciativa a través de ella, y sobre todo, insisto, el centro de las blancas ahora es bastante sólido. Siempre al negro le debe de costar trabajo, ya lo hemos dicho, cambiar en D4. A las negras lo que le interesa es mantener la tensión, lo que en ajedrez se llama mantener la tensión todo el tiempo posible, que haya esa presión en D4 y que cueste trabajo a las blancas ir completando el desarrollo, pero en esta línea ya tiene que capturar, lo correcto por supuesto es en D4, y después de C por D4, no lo hemos dicho, la jugada caballo H6, una jugada misteriosa, sirve para venir a F5. Tal vez algunos se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasa si cuando juego caballo H6 el blanco captura aquí? Bueno, hay que decir que ese cambio normalmente tiene sus problemas en esta posición en concreto, porque está el peón de B2 indefenso, pero en muchos casos, incluso pudiendo comer en B2, el negro siempre tiene la opción de comer, y eso visualmente es muy feo para el flanco del rey de las negras, pero en muchas posiciones el negro puede continuar luego con alfil G7, enroque y F6, y la posición no es tan mala y no es tan fea a pesar de los peones doblados, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta que ese cambio cede la pareja de alfiles, y yo lo que os voy a recomendar es que ese alfil, lo vais a ver ahora, cuando viene la presión sobre el peón de D4, venga a E3. Es cierto que probablemente la variante más usada, más empleada, es la jugada alfil B2. Está claro, las negras están presionando en D4 y tenemos que defender con nuestro alfil. Podemos hacerlo por E3 o podemos hacerlo por B2. A mí personalmente, bueno, yo he jugado alfil B2 en diferentes posiciones, pero alfil E3 me parece más sencilla de jugar, y con el alfil en B2 hay algunos problemas tácticos, con la dama en B6 y el alfil en B2, para empezar, temas como una posible ruptura en algún momento en A5, temas en algún momento también con algún salto del caballo a A5 para conquistar la casilla C4, y siempre está el alfil de B2 indefenso, y nuestro peón de B4 no puede capturar en A5, tanto si es para comer el peón de A5 como el caballo A5, porque la dama vendría a B2. Entonces esos temas tácticos no me gustan, y por eso os recomiendo la jugada alfil E3 sin miedo a los peones doblados, porque si en algún momento, y ocurre muchas veces, me comen en E3, por supuesto el peón de F2 va a venir a reforzar el centro, la columna F quedará semiabierta, y cuando me enroque mi torre tendrá bastante actividad a través de ella, y me parece una opción bastante recomendable. Lo más empleado es F6 en este momento, lo que la teoría recomienda. Alfil D7, por ejemplo, se puede jugar, pero ya en las líneas con alfil D3 estamos obligando prácticamente, porque estamos amenazando un posible cambio en F5, entre otras cosas, y que nos cambien en E3. Comer en D4, ojo, no sería una buena posibilidad. Aquí no está el ataque a la descubierta típico con alfil B5 jaque, porque hay un alfil en D7, pero en esta posición el negro tendría un problema táctico importante, perdería material. Si no sabes cómo, puedes parar la reproducción de este vídeo y tratar de averiguarlo. Bueno, la jugada en realidad con la que ganan pieza las blancas es dama G4, atacando el caballo que está clavado y que no puede retirarse, y por lo tanto el blanco acabará capturando en D4. Bueno, este es uno de los temas importantes, como digo, normalmente lleva al negro a comer en E3, y en este tipo de posiciones, bueno, el blanco se enroca y tiene muy buenas posibilidades de ataque. Si el negro se enroca, sobre todo corto, va a tener muy buenas posibilidades de ataque gracias al peón de E5. Como os digo, la variante principal ante alfil E3, lo que la teoría considera mejor, es la ruptura en F6. Ahora, en esta posición B5 se ha intentado muchas veces, pero hay unas líneas de tablas con un sorprendente caballo por E5, un sacrificio, pero después de D por E5 viene caballo por E3, y hay muchas partidas que han acabado con las tablas
Aquí alfil E2 se encuentra con alfil C5 y problemas para las blancas, pero bueno, aquí ha habido algunas partidas donde se ha acabado dando el jaque continuo y han acabado en tabla. Si las blancas aspiran a ganar ante F6, normalmente comerán, jugarán esta posición, bien sea jugando ahora caballo C3 o alfil D3, buscando el enroque corto, y bueno, el negro tiene una posición dinámica y a veces después de cambiar en E3 busca el ataque sobre el peón de E3 que queda en E3, y las blancas pues van a buscar muchas veces la casilla C3 para el caballo, caballo C3, caballo A4 y caballo C5, y tienen una posición sólida, y donde aunque a veces pierdan la pareja de alfiles, su centro queda muy reforzado. Esta es la variante principal que os recomiendo, pero vamos a ver ahora otras posibilidades. Una idea también bastante interesante para las negras es jugar C4 en el momento que la casilla B3 de las blancas ha quedado débil. Normalmente antes no lo hacen porque siempre el blanco contaría con la ruptura en B3 bastante fuerte, y al final el peón de C4 tendría que desaparecer, ya podríamos sacar el alfil por D3 y tener una posición sumamente buena, donde además las negras habrían perdido, bueno, cualquier tipo de presión en el centro o de juego activo en el flanco de dama. Pero la idea es que después de jugar A3, sí es cierto que C4 tiene sentido porque no tenemos la ruptura B3 y porque el negro tiene algunos planes en los que acabará instalando tal vez un caballo en B3 o incluso un alfil. El negro pretende jugar alfil D7, caballo A5, en el futuro alfil A4, seguramente previamente situar el caballo en B3 para que no le coma mi dama. Pero el negro tiene ideas de jugar, de aprovechar las debilidades en las casillas blancas, especialmente en la casilla B3, también en A4, en este tipo de posiciones. Yo recomiendo caballo D2 para empezar, para tener un ojo puesto ya en la casilla B3 y pasar a desarrollar, por ejemplo, caballo A5 es muy típica, el negro quiere la casilla B3, y pasar a jugar, decía, en el flanco de rey, desarrollando el alfil de F1, que ahora no tiene la casilla D3. Hay mucha gente que juega alfil E2 y no está mal, pero me gusta mucho el plan de jugar G3, H4, por ejemplo, aquí estamos viendo que el negro enroca largo, y alfil H3. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a jugar en el flanco de rey, tenemos ideas de jugar F4 y F5. F5 es el sitio, es la casilla donde yo tengo la ruptura definitiva, donde yo quiero llegar con mis peones en el futuro. No de una manera inmediata, primero tendré que situar bien mis piezas, seguramente enrocar y completar el desarrollo, pero tengo que tener la visión de que esa es la casilla clave para mi juego. Torre B1 es una jugada que muchas veces también incluimos para que el peón de B2 esté defendido, pero también para que si en algún momento el caballo viene a B3 no esté atacando mi torre. Y bueno, si en algún momento las negras hacen H6, vamos a hacer H5, porque si no hay algún G5 en algún momento, es una buena manera de frenar el juego. Insisto, en esta posición muchas veces vamos a enrocar, vamos a tener maniobras del tipo caballo E1, caballo G2 y caballo E3. La casilla de 3 es muy buena para el caballo, y de esa manera tenemos las piezas muy bien para hacer F4 y F5. Pero os voy a hablar ahora, para acabar este vídeo, de una variante también muy interesante, una posibilidad, que es no llevar el caballo a C6, las negras pueden jugar alfil D7 con idea de alfil B5. En la francesa siempre es ese su alfil malo, que quieren cambiar por mi alfil bueno, que es el de casillas blancas. No lo podemos impedir, pero yo recomiendo también que juguéis A3 en estas posiciones buscando B4. Si alfil B5, jugamos B4 también. Por supuesto, alfil F1 sería un error muy grave porque tengo, antes de comer en F1, la jugada intermedia, la captura en C5, gano el peón y ya luego comeré en F1. Evidentemente, a C por D4, que es la jugada que tiene que hacer en este momento, ahora sí como en B5, antes de retomar en D4, como en D4, y esta posición es muy cómoda, voy a, por ejemplo, caballo D7, voy a usar la casilla C3 ya, es la idea, ¿no?, de la variante A3 y B4, liberar la casilla C3 tras los cambios de peones, ¿no? Para mi caballo voy a atacar la dama, y bueno, en estas posiciones voy a tratar, si la dama queda en la columna, de explotar esa situación jugando